Hay que saludar, Julita. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Dónde está la Mari? ¿La Mari tampoco quiere salir? La Mari se ha ido de tiendas. Ah. Hay que decir Hola. lo de bienvenidos al canal de Come Piedras. Bienvenidos al canal de Come Piedras. Bueno, que hemos estado en el Mega de Montbrió, ¿verdad? Sí. Nos lo hemos pasado en grande. Sí, nos lo hemos pasado muy bien. Y Se come muy mal. Se come fatal. Bueno, y hemos... El vermú es muy malo. Y hemos conocido a un geocacher local que nos ha sorprendido con unos cachés estupendos por la zona, camuflados y sobre todo, y hemos hecho algo muy curioso que es visitar el taller donde fabrican los cachés. Sí. Una cosa muy Sí. interesante, Pana 57. Que digo yo que si será primo Antonio. del Pana de Madrid. No, creo, de creo que no pinta, tiene. Ya nos dio el sol. No tiene pinta. Bueno, vamos Vaya a ver, por Dios. vamos a ver el taller. Venga, que no vamos. ¿A cuántos sitios? Esta casa da de una calle a la otra. Joder, claro, tienes para montarte el taller y fíjate, ¿sabes? Y son todo cachés. Sí, sí. Esto nada más es sitio para hacer caché. Esto es el tangam que Tangam, sí. Mira, ¿ves? Esto lo hago yo, pongo... A ver, hago un agujero siempre con el tronco recto, le hago el agujero y luego lo corto así y voy a un pino y si veo la rama busco la rama y lo encajo, que entre bien y se queda así, ¿sabes? Y la gente, tengo varios de estos así. Flipar. Aquí tienes de todo tipo de... Sí. Tienes aquí preparado. Pero esto no esconde mucho. Y ves, este también lo pongo plano en el suelo, ¿ves? Y entonces, si hay, siempre mirando que sea una cosa muy similar. Pero estas cosas, a mí, cuando he intentado algo parecido, Sí, se te rompen, ¿no? no, lo que me da problemas aparte es el pegamento. También Sí. el pegamento... Yo le hago un pegamento, mira, ¿ves? Hago una mezcla aquí. ¿Ves? Fíjate. Un epóxico de dos componentes. Queda una cosa, pero súper fuerte. Hago cola blanca y lo mezclo con cola para pegar PVC. Lo mezclo. Ah, con pegamento para plástico. Para plástico. Blanco con pegamento para plástico. Blanco, Oye, pues no se me había ocurrido. y de momento me funciona bien. Y eso no quiere decir que también, a veces como No, están pero en el para- suelo, para estas lo cositas pisan así, y lo claro. rompen. Para estas cositas así, y sí. ves, una piña también, le pongo esto, así, Sí, la no, dejas lo en el típico suelo. de- Lo que pasa es que eso Esto se ve mueve muy- mucho. Se ve mucho porque es una piña. Y en cuanto enorme. se mueva con el... ¿Entiendes? Sí, sí. Y ves las piedras también, las pongo así. Y Igual. ves, dos tornillos, Ah, lo porque que- así no se va. Es lo que Seguro. te iba a decir, justamente lo que te iba a decir, Pero, es el pegamento. mira, el tengo problema de unas esto es el brocas que pegamento. me las compré expresamente que ya son para hacer eso. Y todo con eso cuestan, porque a veces las piedras Se rompe. dándole ¡pam! Se parte. Se parten. Pero es que la solución es esta. Esta, Pero yo la cuando solución he es hecho, esta. claro, cuando he hecho algo parecido se me acaba sí, despegando con el tiempo. Sí. Te acabas cansando de Sí, pegamento, sí, pegamento, sí, pegamento, sí, pegamento. sí, Que a veces no hace falta complicarse la vida. No. Quieres hacer un super caché, súper complicado y Sí. como en el teatro, menos es más. Sí, pero la que tienes aquí montada es... Pero bueno, también hay que tener lo que hay que tener, las cosas como son. No, tener lo que tener y sitio para poderlo tener. Si no tienes sitio, eso es fundamental. Si no tienes en un Sitio y piso- herramientas. Sí, pues, Tienes aquí los magnéticos. sí, pero aquí tengo un montón. Esto sabes lo que hago. Mira, allí tengo una torre que nos sirve. Le saco el imán del disco disco duro, que tiene un imán aquello más potente. Y mira, tienes Mira, los tienes todos preparados. Sí. Y estos son de altavoces, que también los saco, Sí, pero son grandes. no los uso porque son muy grandes. Tiene stock de tubos. Sí, tú... Para posibles futuros proyectos, todos Allí en tubos el vacíos allí huecos. en el rincón también, maderas, piña, fíjate si tengo. Las botellas no son proyectos de caché, ¿no? Y tampoco me bebo yo, porque yo las tengo aquí, no sé. Oye, ¿y no sufriste el otro día con todo el mundo pisoteando el caché? ¿Que no lo viste? Antonio. Está chulo, ¿eh? Sí. Claro, sí que lo vi. Están pisando.
Pues, pues ayer fueron un grupo y lo encontraron tirado en la piedra. Tanta gente. Sí, sí. Con tanta gente. Qué pena. No, ¿sabes Ay, lo lo que malo pasa? que Que ya estoy, con tanta gente que ha pasado, seguro que vio a alguien y lo estaban allí manipulando, lo que fuera, fue allí y lo tiró. Porque no sé qué necesidad tiene de coger aquello y tirarlo. Sí, sí, pero pasa muchísimo. Sí, ¿Qué le molesta? sí, es verdad. Pero sí, sí. Es que era la cantidad de gente. Yo te veía allí en un rincón y viendo todo el mundo esperando. mundo allí. Y tú ahí, todo el mundo pisoteándolo, sobre todo los niños. Como la otra piedra, no sé cuál era, el tercero, cuarto, quinto, había una piedra, movieron todas las piedras del lado y cogieron un pedrote y le metieron encima de la que era verdadera. Voy a haber tocado todas las piedras y no cogí la que toca. Voy a probar esa mezcla porque yo no consigo un acabado tan homogéneo. Sí, sí, sí. Sí, pero eso a base de capas, ¿eh? He hecho una capa, lo dejo un día, porque yo no hago un... O sea, no va en una sola vez. En una sola vez, ¿eh? Y voy haciendo hasta que se queda. Hasta que lo publicas ya has hecho varias pruebas. Pues pero me costó la ruta de los relojes, te diré que a lo mejor me costó medio año. Medio año bueno, Pues ¿eh? pero eso explica por qué están tan bien integrados. Porque Sí. primero piensa el sitio y luego ya. Claro. Yo Normalmente lo hacemos al A ver, revés. yo no tengo prisa para hacer una. Claro, Me lo voy meditando. Y Porque se ahora notan los me- resultados. Claro, porque además estás cerca en tu entorno, Sí. No, puedes... y luego hago esto. claro. Yo procuro no alejarme mucho. Claro. Porque si hay algún problema, Claro. enseguida cojo la bicicleta y voy Sí, a estás para el mantenimiento, para cualquier Y cosa. ahora con el Mega he ido a revisar, he ido a reparar uno Sí. que se había cogido, la silicona caliente se había deshecho. Y me dijeron, dice, hay uno allí que se necesita un mantenimiento. Digo, no te preocupes, a los 5 minutos ya estaba arreglado. Qué bueno, qué Pero bueno. Pero lo porque bonito lo es tengo eso, aquí. que lo piensas Claro, con claro. tiempo. Pues que es un... A ver, yo siempre digo que desde mi punto de vista, Maggie, qué bonito, o sea, qué sano, qué bonito, qué creativo, No, y que es luego- muy integrante, de, pues eso, Una de manera de conocer tu expresar tu entorno. artística. Y luego No, como- y de conocer tu cuando- entorno, tu... Sí. En fin, es... Y luego cuando dijimos vamos a hacer el Mega, digo yo, un mes antes de allí imprimiendo. ¡Qué currazo! Y entonces fui a hacer todas las series, les cambié todos los logbooks. Claro. Los logbooks nuevos, todos. ¡Qué guay! Todos. Claro, qué Has bien, visto qué que tiene ahí bien. así, ¿no? Sí. Ah, sí. Este es cuando hicimos el Mega de la Pineda. Sí. Ahora colgaré el otro, lo tengo por aquí también. Ya te los quedas de recuerdo. Esto lo apartaré un poco y ya está. Un viaje y hasta la próxima. Hasta luego. A ver sí, a ver cuando lo edito. Venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, total, que nos lo hemos pasado muy bien, Sí, ¿no? sí, Y hemos sí. visto cachés muy chulos, los hemos pisoteado. Un plato. Estaba sufriendo Pana porque le han pisoteado algunos cachés, porque en los megas es lo que pasa, que que la gente hay tiene demasiada poco cuidado. gente, pero bueno. Sí, mucha Así que gente, ya- mucho niño, mucho perro, mucho gato. Ya salimos otra vez al sol. Bueno, pues nada, Ala. a la porra. Con esto y un bizcocho, hasta el próximo episodio. Me tenéis hasta el Eso lo voy a dejar. ch...